Fue hace 3 días que lo vi por primera vez. Había estado trabajando hasta tarde y llegué a mi edificio de apartamento justo después de la medianoche. Estaba agotado pero feliz de finalmente estar en casa. Estaba tranquilo y subí al tercer piso sin ver a nadie. Pero cuando las puertas del ascensor crujieron al abrirse, noté una figura encorvada al final del pasillo, justo después del 308. Al principio pensé que era uno de los tipos de mantenimiento. La luz sobre ellos parpadeaba, así que mis ojos tardaron unos segundos en entender la silueta. Estaban parados frente al apartamento de la vieja señora Danvers, o más bien, estaban pegados a su puerta, con una mano apoyada en el marco y la otra hecha un puño. Aclaré mi garganta mientras caminaba y la persona no se movió. Simplemente se quedó allí, frente a su puerta e ignorante de mi llegada. Me sentí incómodo al pasar junto a la extraña figura, cuyo rostro permanecía agachado. Sentí que la piel se me erizaba un poco y me deslicé junto a ellos hacia mi puerta lo más rápido y silenciosamente que pude. Busqué mi llave y justo cuando la cerradura giró y la puerta se abrió. Miré hacia atrás y la extraña persona me estaba mirando. Había algo mal con sus ojos. Parecía que eran demasiado grandes para el tamaño de la cabeza. El color también era diferente, era un tono de gris que nunca había visto en una persona. La piel debajo de cada ojo parecía demasiado tensa, como si esta persona hubiera estado despierta durante días. Cuando su mirada se encontró con la mía, pensé por un instante que podría pedir ayuda. Había una necesidad cruda y quejumbrosa en esa mirada. En cambio, sus labios se separaron de una manera que no era del todo correcta. Entré rápidamente y cerré la puerta. Solté el aliento y traté de calmarme. Eché el cerrojo de la puerta para mayor seguridad y la tranquilidad del cerrojo pesado me permitió relajarme un poco. No sabía por qué, pero algo en esa persona no me convencía. No estaban haciendo nada amenazante, pero la forma en que estaban parados allí afuera de la puerta de mis vecinos y la forma en que me miraron cuando entré en la mía era inquietante. Pasó casi una hora y estaba demasiado alterado para dormir. Me senté en mi sofá viendo un poco de televisión para tratar de relajarme. Después de un rato, finalmente me sentí somnoliento y fui a mi habitación. Me desperté después de solo una hora con un sonido a través de la pared. Era una voz, delgada y como de papel, como si estuviera siendo presionada a través de varias capas y aún así lograra llegar a mí. Era la unidad de la señora Danvers, me di cuenta. El otro lado de mi pared debería haber estado en silencio a esa hora, ya que el patrón de sueño de la anciana era como un reloj. Apreté mi oído contra la pared de yeso. Era difícil saber si era ella o no. Al principio, solo hubo un sonido de silencio y un gemido bajo y húmedo. Luego habló una voz extraña. Él está allí, susurró, y fue seguido por un rasguño rítmico, un sonido de ida y vuelta como si alguien estuviera usando la uña para cerrar lentamente la pared. Me eché hacia atrás, con el corazón tartamudeando, y esperé. El silencio que siguió fue pesado. Me quedé mirando la pared divisoria, esperando que palpitara o se abultara, y finalmente me retiré a la sala de estar con una manta y mi teléfono. No sabía por qué, pero sentí una sensación incómoda de que las voces estaban hablando de mí. Me acerqué sigilosamente a mi puerta y por corazonada, decidí mirar afuera. Cuando reuní el coraje para mirar por el ojo de la cerradura, casi me caigo hacia atrás y solté un grito. Era la cara de ese hombre. Estaba mirando directamente a mi puerta, simplemente mirando inmóvil y sin parpadear. Escuché un murmullo bajo y me di cuenta de que estaba diciendo algo, en voz baja mientras apenas movía los labios. Él está allí. Él está allí. Él está allí. La vista del hombre de aspecto perturbado y murmurante era inquietante. Me obligué a respirar y tratar de calmarme. El cerrojo estaba seguro, estaba a salvo. Apreté mi palma contra la puerta y grité, mi voz se quebró en el primer intento. Escucha, dije, revisando el brillo de mi teléfono. Son las 2:35 de la mañana. Puedo verte parado allí. Te doy 30 segundos para que te vayas antes de llamar a la policía. Esta es propiedad privada. Incluso vives aquí. La cara del hombre no se movió, pero el canto se hizo más fuerte, las palabras se abrieron paso por la puerta y me pusieron los dientes de punta. Esperé, pero no respondió, ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió repitiendo. Él está allí. Él está allí. Él está allí.
Como si las palabras mismas fueran suficientes para conjurar algo detrás de mí, en la oscuridad del vestíbulo. Finalmente ya había tenido suficiente. Llamé al 911 e informé de un intruso. Afortunadamente, a pesar de la hora tardía, alguien respondió rápidamente y expliqué la situación. Dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Una vez que volví a la puerta para revisar, la figura perturbadora se había ido. No sé qué esperaba cuando llegó la policía, tal vez una repentina explosión de acción, una demostración de fuerza destinada a tranquilizarme. En cambio, recibí un par de oficiales de aspecto cansado que me preguntaron si había estado bebiendo y si estaba absolutamente seguro de lo que había visto. Señalé el lugar exacto donde había estado el hombre, incluso hice todo lo posible por imitar la mirada fija y la extraña cadencia de su voz, lo que, en retrospectiva, me hizo sentir ridículo, como un niño que les cuenta a los adultos sobre el monstruo en el armario. Se fueron, diciéndome que si algo volvía a suceder, me pusiera en contacto con el administrador del apartamento sobre la seguridad, pero no estaba sucediendo nada ilegal para que ellos hicieran algo al respecto. Estaba molesto y preocupado por lo que había sucedido, pero estaba agradecido de que el hombre se hubiera ido. Volví a cerrar con llave y volví a mi habitación para tratar de dormir unas pocas horas inquietas antes de la mañana. Me desperté al día siguiente agotado. Cuando salí para el trabajo, contuve la respiración y esperaba que el hombre raro estuviera esperando en el pasillo nuevamente, pero afortunadamente estaba vacío. Volví a bajar las escaleras y salí. Me sentí agradecido de estar fuera del edificio por un tiempo. Fue un día largo, pero la monotonía de mi trabajo ayudó a calmar un poco mi mente. Cuando regresaba a casa, me consternó ver a la policía afuera del edificio. Cuando llegué al tercer piso, vi a dos oficiales encorvados en una conferencia suave con el administrador del edificio. La mitad del pasillo estaba cubierto con cinta de la policía. La puerta de la señora Danvers estaba completamente abierta, rodeada por una corona de cristales rotos. Se me cayó el estómago. Miré mi propia puerta y no vi señales de un allanamiento. Sin embargo, esa no era la consolación que debería haber sido. Debo haber estado de pie en el pasillo durante un minuto. Los oficiales me notaron y me atrajeron. ¿Eres vecino?, preguntó uno. Asentí y di mi nombre. Ella lo escribió con la letargo de alguien que no esperaba nada nuevo. ¿La última vez que vio o supo algo de la señora Danvers?, preguntó. Mi mente reprodujo el silencio y el rasguño, los sonidos crecientes del otro lado de mi pared. No muy recientemente, aunque anoche, dije, después de la medianoche. Escuché, pensé que alguien estaba en su puerta. Me detuve, inseguro de si debería mencionar la voz que pensé haber escuchado a través de la pared. Mi ansiedad creció y me sentí culpable. Sabía que debería haber llamado a alguien cuando vi a ese tipo raro junto a su puerta. Debería haberla ayudado, no solo esconderme en mi apartamento. El oficial asintió y continuó. Su sobrino la encontró esta mañana. Parece un allanamiento, pero no falta mucho. No hubo entrada forzada. Quien lo hizo dejó las cerraduras en su lugar detrás de ellos. El oficial señaló el marco astillado, ahora torpemente apuntalado con cinta amarilla. ¿Viste o escuchaste algo más? Alguien extraño merodeando. Vacilé, el sudor hormigueando en mis palmas. Había alguien. Un hombre. Lo vi anoche, tal vez a las 2 o 3. Tragué. Simplemente estaba, parado allí. Lo llamé, pero cuando la policía llegó, se había ido. El otro policía, un tipo corpulento con ojos cansados, levantó la vista de su bloc de notas. ¿Y lo viste bien? Altura, cabello, ropa. Comencé a describir la cara, pero las palabras tropezaron entre sí, ojos grises, esas facciones demasiado tensas, una boca que había sonreído sin moverse realmente. Me quedé en silencio después de solo una o dos frases. Las cejas del policía se arquearon hacia arriba, apenas. ¿Crees que vive aquí? Nunca lo había visto antes, admití. Ni una sola vez, y he estado aquí casi 2 años. Escribió algunas notas. Bueno, si lo vuelves a ver, no abras la puerta, ¿de acuerdo? Llámanos de inmediato. Y habla con tu casero si necesitas algo más, dijo la mujer. Mantente a salvo. Asentí, y la palabra seguro persistió en mi cabeza. Me abrí paso entre el grupo de uniformes hacia mi apartamento. Cerré la puerta con llave detrás de mí.
Luego la cerré de nuevo, como si el segundo clic de metal de alguna manera duplicara la protección. Pensé en la puerta de la señora Danvers, astillada. Sin entrada forzada. Como si quien fuera que hubiera ido por ella no necesitara forzar nada. Imaginé la forma precisa y cuidadosa en que la mano de ese hombre se cernía sobre la puerta, con qué facilidad podría haberse deslizado adentro. Llamé a mi amigo Cés para ver si podía quedarme en su casa esa noche, ya que toda esta situación me estaba poniendo nervioso, pero estaba fuera de la ciudad de vacaciones improvisadas y no tenía a nadie más cerca con quien pudiera quedarme. Decidí comprar una cámara de timbre para mi puerta y monitorearla en busca de cualquier señal de ese tipo espeluznante. Una vez que estuvo hecho, me sorprendí mirándola en vivo cada 20 minutos. Cada chequeo se sentía paranoico y necesario, como verificar que tu auto todavía está cerrado con llave incluso cuando puedes verlo desde tu ventana. Esa noche, me esforcé por la normalidad. Calenté la cena y vi un poco de televisión. Ignoré la presión en mi pecho hasta que desapareció, o al menos hasta que me convencí de que lo había hecho. Cuando finalmente me metí en la cama, fue con las luces encendidas. Mi teléfono descansaba al alcance de la mano, la transmisión de la cámara abierta en la esquina de la pantalla, el brillo azul pintando el techo con olas inquietas. Estaba inquieto y mi mente seguía pasando de una fantasía paranoica a la siguiente. A las 2:09 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era una notificación de movimiento de la cámara en el pasillo. Me levanté de un salto, tirando del teléfono hacia mi cara, pero la transmisión de la aplicación se congeló en un rectángulo azul apagado. Toqué la actualización y entrecerré los ojos en la pantalla. Había alguien en el pasillo, justo más allá del blanco de la vista, donde la lente de la cámara los distorsionaba en un óvalo borroso y tembloroso. Contuve la respiración y esperé a que la imagen se aclarara. El vídeo en vivo tuvo un hipo, luego se puso al día. Era el mismo hombre, con los ojos de alguna manera aún más abiertos en el modo de visión nocturna. Estaba de perfil, simplemente mirando mi puerta de la misma manera que un astrónomo podría mirar a través de un telescopio a algún planeta distante y en descomposición. Luego se movió, un medio paso espasmódico, con la cabeza sacudiéndose de una manera que me dolía el cuello al mirarlo. Se inclinó, casi doblándose por la mitad, para mirar la placa con el número adjunta a mi apartamento. Su dedo se detuvo una fracción por encima de los dígitos y comenzó a tocarlos. Miró directamente a la cámara entonces. Su rostro vibraba ligeramente en la pixelación con poca luz, y sus labios se separaron de nuevo, no una sonrisa, sino una separación, como la corteza que se desprende de un árbol viejo. Me di cuenta de que estaba pronunciando las palabras de nuevo. Él está allí. Él está allí. Mis músculos se bloquearon en su lugar, una parálisis fría se apoderó de mis extremidades mientras miraba la pantalla. El pavor que se acumulaba en mis entrañas se sentía más pesado que antes, agobiado por la certeza de que este hombre tenía algo que ver con la puerta astillada al otro lado del pasillo y con lo que le había sucedido a la señora Danvers detrás de ella. Mi miedo se rompió el tiempo suficiente para entrar en razón y volver a llamar a la policía. La operadora respondió y solté mi dirección entre respiraciones entrecortadas. Me gustaría pensar que sonaba racional, pero apenas podía encadenar pensamientos. Todo lo que podía hacer era insistir, una y otra vez, en que el hombre había vuelto y que simplemente estaba allí. Miré la pantalla mientras hablaba, listo para describir todo, su complexión, el color de su abrigo, cualquier detalle que pudiera obtener del flujo entrecortado de la cámara. La operadora prometió ayuda y cuando colgué todavía sentía una oleada de ansiedad. El tiempo entre la llamada y la llegada de los oficiales se prolongó. Esperé, con las piernas cruzadas en medio de mi cocina, el teléfono en una mano y el cuchillo más grande que tenía en la otra. Cada vez que actualizaba la transmisión de RIN, veía al hombre regresar, mirando, volviéndose más audaz, como si mis repetidas llamadas de ayuda fueran solo invitaciones. Cada pocos minutos, el espacio pálido de su rostro se desviaba hacia la periferia de la cámara, más cerca cada vez, con los labios pronunciando la frase. Él está allí. Apreté el cuchillo con más fuerza cuando escuché que la manija de la puerta traqueteaba, como si estuviera tratando de ver si estaba desbloqueada. Cuando la policía finalmente llegó, no lo habría sabido excepto por el destello azul distorsionado que salpicó brevemente la pared del pasillo, brillante y espectral a través del ojo de la cerradura. El hombre que estaba fuera de mi puerta retrocedió ante la luz, o tal vez simplemente se desvaneció, porque en un momento estaba allí y al siguiente pareció haberse evaporado.
Apreté mi ojo contra el cristal y observé como dos oficiales, diferentes a los de anoche, recorrían el pasillo. Uno se detuvo frente a mi puerta y llamó suavemente. Abrí la puerta y los dejé entrar, los brillantes haces de LED escaneando cada rincón de mi apartamento de un dormitorio como si un asesino pudiera abalanzarse desde detrás de mi cesto de la ropa sucia. A pesar de lo que le había sucedido a la señora Danvers, los oficiales apenas pasaron 5 minutos revisando mi apartamento antes de intercambiar esa mirada, la que decía que yo era solo otro inquilino paranoico con una imaginación hiperactiva. Mi pulso martilló en mi garganta mientras les rogaba que revisaran de nuevo, que miraran más duro, pero sus garantías se sintieron como clavos en mi ataúd. Patrullaremos la zona, dijo uno, con la mano ya en su funda, ansioso por irse. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido como una sentencia de muerte, y volví a estar solo con lo que me había estado observando a través de la cámara. Tan pronto como se cerró la puerta, volví a atascar el cerrojo y me desplomé contra la puerta, de repente tan cansado que sentí que mis huesos se habían convertido en gelatina. Dejé la luz de la cocina encendida y dormí erguido en el sofá, con el teléfono en la rodilla, el cuchillo contra el muslo. Me las arreglé para obligarme a dormir un poco, pero mi mente se detuvo en la figura que acechaba en mi puerta. La noche siguiente se repitió todo el proceso terrible, con un ligero cambio. Llegué a casa, nervioso pero nadie estaba allí. Me apresuré adentro y, efectivamente, después de tratar de dormir un rato, mi teléfono vibró. En la pantalla, rodeada por la visión nocturna azul y defectuosa, estaba la cara del hombre a centímetros del ojo de la cerradura, con los dientes a la vista de una manera que no era una sonrisa ni un gruñido, sino una exposición lenta y deliberada. Sus labios temblaron mientras susurraba, «Él está allí. Él está allí. Él está allí». Escuché el sonido de un papel deslizándose por debajo de mi puerta. Me congelé. Pasó un minuto completo antes de que finalmente me arrastrara por la habitación y me arrodillara en la entrada, sin querer exponer ni siquiera un nudillo al aire más allá del umbral. El papel no era más grueso que un recibo, doblado 2 veces y pellizcado en el borde donde había sido empujado debajo del marco. Usé la punta del cuchillo para arrastrarlo más cerca, luego lo abrí con el menor movimiento posible. Había escritura en él, temblorosa y apretada, el tipo de letra que esperarías de una mano que no está acostumbrada a sostener un bolígrafo. Él está allí. Te está esperando. Eso fue todo. Era solo la misma advertencia repetida y reempaquetada en una forma nueva y más permanente, como si las palabras mismas tuvieran más poder ahora que podía verlas. Revisé la cámara de nuevo, pero para mi sorpresa se fue antes de que pudiera volver a pedir ayuda. Pasé el resto de la noche en el suelo, con el cuchillo en una mano y la nota en la otra, como si ambos pudieran equilibrarse de alguna manera y mantenerme con vida hasta la mañana. Alrededor de las 4 de la mañana, mi teléfono se apagó, la pantalla parpadeó en la oscuridad. Me quedé allí, despierto y conté los latidos del corazón. En algún momento debo haberme quedado dormido, porque lo siguiente que supe fue que vi la luz del día filtrándose por la ventana. Miré mi reloj y vi que era casi mediodía. Me dolía la mandíbula por apretarla, y mi teléfono, cuando lo conecté, se negó a cargar. La pantalla insistió obstinadamente en el 0%. Gemí cuando me di cuenta de que mi cargador estaba roto de alguna manera. Revisé la cámara del pasillo desde mi computadora portátil por paranoia y no había nada. Ni rastro de que alguna vez hubiera estado allí, además de la nota que había dejado en el suelo. Me quedé en casa del trabajo, ya que no tenía ganas de arriesgarme a salir. Dormí de nuevo durante unas horas, pero cuando oscureció, volví a estar ansioso. Me quedé despierto hasta tarde y cuando pasaron las 2:30 y no había recibido ninguna alarma, me relajé y pensé que podría estar bien por la noche. Pero a las 3:35 me desperté sobresaltado. Escuché ese rasguño perturbador, pero no hubo alarma de movimiento. Miré mi teléfono y estaba muerto. Revisé mi computadora portátil y cuando la inicié, arrojó chispas al aire y vi con horror que un cuchillo había sido clavado en la parte superior. Me puse de pie de un salto y casi me tropiezo. Me apresuré a buscar la luz, pero cuando fui a encenderlas, el interruptor falló. Traté de controlar mi respiración aterrorizada en la habitación oscura. Busqué a tientas en mis cajones y encontré una linterna vieja que guardaba para emergencias y, afortunadamente, las baterías aún estaban bien. Aclaré la habitación con la luz en pánico. Al principio no había nada, pero me tapé la boca para reprimir el jadeo cuando vi un mensaje garabateado en mi pared con pintura roja que decía:
Estoy aquí. Quería gritar, pero tenía la sensación de que hacer ruido solo desencadenaría algo mucho peor. Saqué con cuidado el cuchillo de mi computadora portátil y lo agarré con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me acerqué cautelosamente a la puerta, iluminando todo, buscando cualquier señal de un intruso. El frío de las baldosas se filtró a través de mis pies descalzos y me di cuenta de que estaba temblando lo suficientemente fuerte como para castañetear los dientes. Seguí escaneando la habitación en busca de cualquier señal de movimiento. Traté de ralentizar mi respiración y hacer un balance. Si algo hubiera entrado, estaría allí conmigo, pero no vi nada. Excepto. Cerca del pie de mi cama, justo dentro del cono del haz de la linterna, había una bolsa de gimnasia negra. Definitivamente no había estado allí cuando me fui a dormir. Cada músculo de mi espalda se bloqueó hasta que todo mi cuerpo zumbó con alfileres y agujas. La rodeé, con el cuchillo desenvainado, como si esperara que algún animal saltara sobre mí. La cremallera estaba abierta. En el interior, vi un revoltijo de cuerdas gruesas y retorcidas y trapos de algodón parduzcos, anudados alrededor de objetos que no pude identificar. Me obligué a abrir más la boca de la bolsa. Lo primero que vi fue un trozo de cuerda gruesa. Debajo de eso, un rollo maltratado de cinta adhesiva, con los bordes masticados y deshilachados hasta el anillo de cartón. El fondo contenía 2 velas blancas rechonchas, ya medio quemadas, y un frasco de pastillas sin marcar lleno de extrañas pastillas negras no identificadas. En el fondo, brillando a la luz, un juego de herramientas que deberían haber pertenecido a un dentista de emergencia o a un mecánico. Pequeños alicates, bisturí, un taladro, algo así como una lima afilada. Vi un ligero tinte rojo de algunos de los instrumentos más afilados y retrocedí. Retrocedí y tropecé con algo. Choqué con fuerza contra la cómoda y el sonido sacudió el suelo. Mi mano se movió para cubrir mi boca y aún así escuché con terrible anticipación. Pensé en correr. Pensé en la ventana, era el 3er piso, pero tal vez lo lograría, mejor una pierna rota que lo que podría pasar si me quedaba. Incluso pensé en encerrarme en el baño, como si la delgada puerta realmente pudiera mantener a alguien fuera. Pero simplemente me quedé allí en la oscuridad mohosa, agarrando el cuchillo y la linterna, construyendo una fantasía en mi cabeza donde vería al intruso venir y tendría tiempo de apuñalar o gritar o hacer cualquier cosa menos congelarme. Luego lo escuché de nuevo, un ligero rasguño, más fuerte y más cerca de lo que había sido la noche anterior. Salí de mi habitación y apunté la linterna a la puerta principal. Una figura masiva estaba allí, inmóvil. Eran mucho más grandes que el hombre extraño que había estado esperando afuera de mi puerta. Donde debería haber habido una cara, solo había una máscara pálida y cóncava, blanca como el hueso y deforme. Se me revolvió el estómago. Retrocedí. El suelo crujió. La máscara se volvió hacia mí con terrible lentitud. Se parecía a cera derretida vertida sobre carne viva, translúcida y flácida. Los agujeros de los ojos revelaban solo oscuridad. Debajo de ellos, una mandíbula invisible funcionaba mecánicamente, rechinando como dientes a través de tela húmeda. Luego, la figura pronunció una palabra con una voz agrietada y horrible. Tú. Avanzaron con precisión mecánica, un hombro arrastrando, el cuerpo se tambaleaba con un ritmo roto. Grité y arrojé el cuchillo, pero solo rozó la tela. La máscara se ladeó, sorprendida por la resistencia. Traté de correr hacia adelante y patear a la persona, pero un solo empujón me hizo deslizarme por el suelo de la cocina, la linterna girando. Encima de mí, un disco de luz se balanceaba salvajemente por el techo mientras la silueta tartamudeante de la figura se acercaba. Traté de levantarme de un salto, los zapatos resbalando sobre grasa y polvo viejos. La figura que se avecinaba se abalanzó tras de mí, con las botas golpeando las baldosas con la fuerza suficiente para astillar los huesos. Apenas llegué a la encimera del laminado astillado cuando el borde de su palma me agarró la parte trasera de la camisa. La tela se tensó, el aire salió de mi pecho y me estrellé directamente contra el linóleo, el frío provocando chispas en mi visión. Se arrodillaron sobre mi espalda y la oscuridad bordeó mi visión cuando sentí una cuerda envolviéndome el cuello. En mi desesperación logré agarrar algo. Mi mano encontró la taza de café que dejé caer ayer. No se había roto cuando la dejé caer. Agarré el asa y golpeé con fuerza, conectando con la cabeza de mi atacante. Retrocedieron y usé el espacio para abalanzarme hacia la puerta,
desbloquearla y tropezar en el pasillo donde el anciano estaba esperando. Me miró y señaló. No, no a mí, sino detrás de mí, a mi apartamento. Él está allí. No es así. Miré hacia atrás y vi a la gran figura levantándose y pisoteando de nuevo hacia mí. Pasé volando junto al viejo raro en una carrera loca y me pregunté si había sabido que el otro hombre estaba en mi apartamento todo el tiempo. Salí corriendo del pasillo, bajé las escaleras y atravesé las puertas del vestíbulo. Corrí por el estacionamiento helado con calcetines. Mis manos temblaban tanto que dejé caer mis llaves 2 veces antes de desbloquear mi auto. No podía mirar hacia atrás a las ventanas, no podía soportar ver si esa máscara estaba mirando. La luz interior del auto tartamudeó cuando encendí el motor, con los nudillos blancos en el volante. Seguí conduciendo durante mucho tiempo. Finalmente pensé en conectar mi teléfono y cuando tuvo suficiente carga, escuché que vibraba con una notificación. Lo ignoré al principio, luego me di cuenta de que era el mismo número que me había llamado después de mi primer informe al 911, la línea de la policía local. Escuché un mensaje que decía que alguien había irrumpido en varios apartamentos de mi edificio y que encontraron mi apartamento abierto y eran evidentes señales de la lucha. Desafortunadamente, la persona que me atacó no fue encontrada. No tengo idea de quién era o qué querían hacerme, además de las cosas terribles que podría conjurar en mi mente basándome en el contenido de esa bolsa y lo que le había pasado a mi vecino. Desde entonces, he tenido que encontrar un nuevo lugar para quedarme. Si quien sea que fuera todavía está por ahí, mi habitación, mi edificio, nada de eso es seguro ya. La cara del anciano todavía me persigue también, esos ojos hundidos que habían visto el horror esperando en mi apartamento mientras yo permanecía ciego a él. Él no era mi enemigo. Estaba tratando de advertirme, a su manera extraña, sobre quién había estado acechando en mi casa, respirando mi aire, observándome dormir. Todavía me pregunto qué le pasó y cómo supo lo que sabía. Ahora reviso todos los armarios, miro debajo de mi cama. He instalado 3 cerrojos y duermo con un bate de béisbol. Pero las cerraduras no parecen importar cuando ese gigante había logrado colarse en mi casa. Solo espero que no me encuentre de nuevo, ni a nadie más, para el caso. Esta vez salí con vida. Pero a veces una advertencia llega demasiado tarde.